¿Qué tal, gente? Mi nombre es Michael y esto es Perspectiva, un podcast sobre adoración. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a este primer episodio del podcast. Muchísimas gracias por estar acá, gracias por conectarse conmigo, iniciar este proyecto conmigo. Yo estoy sumamente emocionado, por tenerlos acá, estoy muy feliz del inicio de este podcast. También estoy muy nervioso. Básicamente no creía que era tan difícil grabar frente a una cámara o frente a un micrófono que capta todos los errores que cometo. Pero bueno, es parte del podcast. Me gustaría que Perspectiva fuera de una forma muy orgánica, muy natural. Así que en medio de eso me van a escuchar trabándome, usando muletillas, equivocándome al hablar. Pero bueno, es parte de... Quería iniciar este primer podcast, este primer episodio presentándome. Quizás este va a ser un poco más corto de que los otros que van a ver. Pero bueno, es que me gustaría presentarme, presentar el proyecto. Creo que es una buena forma de iniciar esta clase de proyectos. Así que bueno, mi nombre es Michael Hernández, tengo 21 años. Soy parte de la comunidad Vida Abundante del Este. Ahí sirvo como director de alabanza, eh, como líder de jóvenes, uno de los líderes del grupo de jóvenes de ahí. Eh, ¿Qué más? Sobre mí, bueno, me gusta la música, estoy apasionado por la adoración, eh, me gustan los videojuegos, creo que también estoy apasionado por los videojuegos y poco más. ¿Qué más podría decir? Bueno, estoy comprometido eh, y creo que no hay mucho más que decir. Me gusta la lectura, el anime, los cómics, bueno, poco más. Eh, Perspectiva, hablemos del podcast. Perspectiva nace de las ganas de comunicar lo que es la verdadera adoración. Nace de lo que me gustaría enseñarles a ustedes, de lo que yo he aprendido sobre lo que es la adoración. Básicamente, me gustaría que juntos entendiéramos qué es la adoración bíblica y celestial. No sé si ustedes han estado en mi posición, pero he escuchado muchísimas veces que me dicen que tengo que vivir una vida de adorador o que tengo que vivir la adoración como un estilo de vida. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es ese estilo de vida? ¿Cuál es la vida de un adorador? Eso lo vamos a contestar acá. El podcast se va a ir guiando, perdón, listo. El podcast se va a ir guiando de el libro de Sachnis, Cómo adorar al rey. Es un libro genial, es un libro que a mí me ha ayudado un montón, a mi grupo de jóvenes les ha ayudado un montón, a mi ministerio nos ha ayudado un montón, porque explica lo que es la adoración. Básicamente explica lo que es la adoración bíblica, la adoración celestial, los problemas que tiene la adoración actual y nos ponen contextos históricos y filosóficos inclusive muy fuertes en donde nosotros podemos entender lo que era la verdadera adoración que Cristo tenía para la iglesia. Eso a mí me invita a compartirlo porque he podido experimentar la adoración genuina, he podido estar en medio de la presencia de Dios y me gustaría que todos pudieran vivir esa experiencia. Así que sí, bueno, nos vamos a guiar por ese libro. Si usted no lo ha leído y quiere leerlo, genial. Se llama Cómo adorar al rey, Sachnis. Búsquelo, léaselo, estúdieselo. De verdad va a ser de bendición para su vida. Está un poquillo enfocado a directores de alabanza o a integrantes del grupo de alabanza, pero todos deberíamos leerlo. Todas las personas deberían de leerlo porque aprender a adorar es genial. Se siente diferente cuando aprendes a adorar a cuando solo recitas una canción. Entonces, de verdad los invito, quizás sea inclusive hasta interesante leer el libro y en paralelo ir con este podcast, quizás tengamos puntos de perspectiva diferentes. Entonces, esto podría ser muy interesante también. Sí, básicamente estoy muy de acuerdo con lo que el libro dice. Me gusta y me entristece un poco pensar que actualmente la adoración es un género musical. Entonces, hace un tiempo estaba hablando con un amigo y le comenté esto. Le dije, madre, qué chiva. Actualmente el worship ya es un género musical, ¿verdad? Esos cuatro acordes en esos cuatro tiempos que son súper reconocibles en el pop. Algo tienen que también cuando se vuelven worship son súper reconocibles para saber que es una adoración, que es una alabanza. Y de verdad lo dije
esa vez lo dije como enorgulleciéndome, como qué chido, ahora tenemos un género, ya hay listas en Spotify con ese género y todo, o sea, yo me sentí contento ese día, pero luego me puse a pensar qué tan bueno es esto para la iglesia, qué tan bueno es para la adoración que veamos el worship como un producto. Y es que actualmente eso es lo que está pasando. Estamos tomando la adoración, la estamos metiendo en un frasquito y la estamos vendiendo. Hay gustos, hay colores para cada una de las personas y eso no está mal, pero eso no es la adoración. La adoración no es un producto. Pablo decía, fue el primero en exponer esta idea de ven a Dios y ven cómo eres. Entonces creo que para la adoración pasa un montón eso y es chivísima que ahora hayan adoradores en géneros como rock, adoradores en pop, adoradores inclusive en géneros urbanos y eso es chiva, están comunicando el mensaje de Dios, pero realmente eso es adoración. Se queda ahí la adoración, solamente en comunicar un estilo de música. Evidentemente no. Evidentemente la adoración va más allá de eso. No podemos vender la adoración viene del corazón, la adoración somos nosotros, básicamente. No podemos vender un frasquito diciendo, toma, esto es adoración, esto es música de adoración, porque la adoración ni siquiera es música. Entonces actualmente tenemos una gran cantidad de líderes, una gran cantidad de pastores, una gran cantidad de músicos que sirven en una iglesia que no entienden lo que es la adoración. No estoy diciendo que la iglesia en general lo está haciendo mal, no le estoy hablando a usted y le estoy diciendo usted lo está haciendo mal, no es eso. Pero sí podemos aprender a adorar un poco más allá, ver la adoración un poco más allá de lo que nos lo han enseñado. Y justamente vamos a hacer eso acá, o sea, vamos a verlo desde un punto histórico y filosófico. Y les aseguro, les va a ser de mucha bendición si lo vemos en el enfoque de la adoración celestial. Y esto es importante. ¿Por qué considero que sea importante? Porque sin adoración genuina no se puede invitar a la presencia de Dios a ningún lado. Y sin la presencia de Dios, la iglesia está muerta. La iglesia es solo un templo, solo un grupo de personas que se reúnen para invitar esa presencia. Sin adoración genuina, no podemos invitar esa presencia y nuestra iglesia estaría muerta, seríamos un grupo social solamente. Así que la idea de justamente tener una adoración que sea real, que sea bíblica, que sea históricamente correcta, no es solamente como para cumplir con un mandato, es para invitar a la presencia de Dios a ese lugar. Una vez estando la presencia de Dios ahí, la perspectiva cambia completamente. Si está su presencia, está su poder, y si se experimenta su poder, nuestra iglesia está viva. Así que sí, básicamente ese es el enfoque del podcast. Me gustaría juntos crear esa comunidad de adoradores que va a ser facilísimo porque la adoración, cuando entra al corazón, la adoración ahí permanece, ahí permanece. Así que sí, básicamente, bueno, no sé, también me gustaría explicar un poco y, y comentar por qué sabemos que la adoración no es bíblica, la que estamos viviendo en este momento. Y bueno, me remonto un poco a la historia, hace 2000 años atrás, 2000, un poco más de años atrás, cuando Cristo resucita y es llevado al cielo, y lo que nos queda en la tierra es su palabra, nos queda eh, las escrituras, que es lo más poderoso que tiene el pueblo, ¿cierto? Las palabras de Dios. Y nos quedan las escrituras, y entonces la iglesia, el clero, los altos rangos de la iglesia deciden guardarlas y se las dejan y las apartan del pueblo para protegerlas. Protegiéndolas del pueblo al que Cristo había dejado como sacerdotes, del mismo pueblo al que Cristo había dejado para que fueran maestros, para que fueran profetas, para que fueran adoradores. La iglesia llega, los toma y la guarda. ¿A qué punto? Al punto que daban las misas, las reuniones, los cultos, pongan el nombre que usted quiera, las daban en latín. Y yo sé que ahora el latín es una lengua muerta y nosotros podríamos creer que antes sí se hablaba. Pero el latín era solamente para la gente que tenía mucho dinero, que podía permitirse la educación. El pueblo no tenía ese dinero, no tenía esa educación de hablar en latín. Entonces, la iglesia llega, la guarda y la da en latín, el pueblo no la entiende.
Y ahí es cuando por primera vez el diablo le roba a la iglesia lo más valioso que tiene, que es la palabra de Dios. Al llevarse la palabra de Dios, se lleva ese montón de profetas, ese montón de pastores que habían ahí, ese montón de adoradores que nunca surgieron porque no entendían esa palabra que les estaban dando, se las estaban dando en latín. Es como que ahora nos la den a nosotros en latín, igual no vamos a entender nada. Hasta que llega el tiempo de la reforma cristiana, ¿cierto? Donde llega los reformistas, traducen la palabra a un idioma que todos entendemos, no fue un trabajo fácil, fue un trabajo de años. A quien tenía una Biblia, traducida, lo mataban, o sea, fue un trabajo muy duro. Y gracias a esa reforma tenemos nosotros la palabra en nuestro idioma, eh, y ahí es en donde empieza otra vez la iglesia a ganar personas para Cristo, empieza a ganar, empiezan a hacer copias en otros idiomas y es hasta ahora que tenemos el montón de interpretaciones en español que tenemos en nuestro idioma, ¿cierto? Y aún así, y aún así teniendo la Biblia en nuestro idioma, aún así no la entendemos. Aún así hay gente que es como si se la estuvieran dando en latín. Un dato de ese tiempo es que para que la gente aprendiera las escrituras, para que la gente se aprendiera la Biblia, tomaban canciones de las tabernas locales, de los bares, se las llevaban, ¿verdad? Con esos ritmos y les ponían encima letras de la Biblia, les ponían encima versículos. Y así la gente empezaba a cantar melodías que ya conocían con letras que venían de la Biblia y así se las empezaron a aprender. Así nacieron los himnos que ahora nosotros tenemos como himnos en nuestra iglesia. Y aún así la gente sigue sin entender lo que es la adoración. Porque se perdió un periodo muy grande en donde se perdió la adoración. Imagínense, pónganse ustedes en la posición de alguien eh, ordinario que llega a una iglesia, se sienta, le dan la palabra en latín, lo obligan a cantar canciones en latín que no está entendiendo y luego se va a su casa solamente a esperar a que transcurra una semana, volver el domingo y volver a repetir el ciclo. Me dan la palabra en latín, canto canciones en latín que no entiendo y me vuelvo a ir. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada más que un costumbrismo. Y para sorpresa de todos, actualmente es igual. Llegamos a la iglesia, un padre o un sacerdote o un pastor de iglesia, un líder de iglesia llega, lee la palabra, la estudia por nosotros, la interpreta por nosotros y nos dice la interpretación que él tuvo. Nos escupe su interpretación. Y nos vamos para la casa pensando que ya lo hicimos, que ya cumplimos. Él interpreta por nosotros, Él ora por nosotros, el ministerio de alabanza adora por nosotros y eso no es una actitud de adorador. Actualmente es lo mismo, solo que en nuestro idioma. Así que por eso sabemos que la adoración no es la correcta. Así que eso es lo que vamos a tratar de cambiar acá. Vamos a tratar de cambiar juntos la perspectiva de adoración que tenemos. Todo se trata de perspectiva. Si para nosotros la adoración es llegar y cantar canciones que otra persona está sintiendo, genial por esa persona, pero nosotros no estamos adorando. Si nosotros estamos solamente escuchando música sin un propósito, sin un Dios en el corazón o en la mente, eso no es adoración. Así que vamos a movernos sobre esa línea, aprendamos juntos a adorar. Básicamente, nosotros no podemos decir cuando hay una oración genuina o no para otra persona. Yo no puedo llegar y decir, ese director de alabanza no está sintiendo a Dios. No puedo hacerlo. Y ustedes tampoco. O sea, nadie puede hacerlo. Pero sí que podemos decir cuando nosotros estamos sintiendo a Dios, porque no es algo efímero, no es algo que simplemente pasó y no lo sentí, no. Si nosotros tenemos una oración genuina y sentimos la presencia de Dios y sentimos el poder de Dios, no se olvida y no cambia. Seamos adoradores, no solamente oidores de una adoración.
He escuchado mucho decir y lo escucho todo el tiempo, que seamos hacedores de la palabra y no solo oidores. Hoy podemos cambiar eso y digamos, seamos adoradores y no solo oidores de música. Es que básicamente en eso se ha convertido la adoración, en música. Así que podemos cambiar eso. No sé, los invito a que se sigan conectando conmigo, a que sigamos aprendiendo sobre adoración. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, próximamente en Spotify. Y nada, muchísimas gracias por estar acá, gracias por conectarse con nosotros. Muchísimas gracias a mi novia Andre por toda la ayuda que me dio en las redes sociales. Y bueno, básicamente los espero la próxima semana para que Dios empiece a cambiar nuestra perspectiva.